El curso que voy a tener el honor de impartir en este verano, en los cursos de verano de la Universidad Católica, se llama Dios o la nada en la antropología de Unamuno. Es un tema central en su pensamiento y va dirigido pues, a todos los profesores y personas que quieran escuchar, que tengan una preocupación sobre su propia vida y sobre todo sobre su destino. Ahora nos sentimos vivir, pero podemos preguntarnos qué será de nosotros dentro de unos años. Si tenemos esa preocupación del destino último de nuestra vida, como la tuvo Unamuno, puede haber dos respuestas diferentes y muy distintas para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. La aniquilación, lo que Unamuno llama la nada, o la nueva vida. Es decir, o somos solo polvo del cementerio, o tenemos la esperanza de otra vida. Si pensamos el problema racionalmente, Unamuno concluye que la razón no puede decidirlo. Casi para él la razón, debido a su influencia filosófica, le inclina a pensar en la aniquilación del ser humano, pero también en la aniquilación del mundo. La Tierra un día se convertirá en una tierra vacía de conciencia, sin nadie. Claro, Unamuno en esto se resiste a aceptar esa verdad. Sería un fracaso de la vida, sería un fracaso no solo del yo, sino de la humanidad entera. Por eso la única respuesta posible que él ve es refugiarse en la acción de Dios. Solo Dios, que ha creado, puede resucitarnos y puede darnos nueva vida. Entonces, el gran problema de Unamuno es dar una fundamentación a esta fe. Y es lo que veremos a lo largo del curso y que está magníficamente ejemplarizado en una obra maestra que él escribió, una novelita, que se llama San Manuel Bueno Mártir, que será la culminación del curso.